noches. Antes de comenzar la reunión, escuché un testimonio de la gracia de Dios que puso en temperatura mi corazón. Qué maravilloso es escuchar la gracia de Dios en la vida de las personas. Y creo que todos nosotros tenemos una historia que contar. Si no es así es porque no hemos conocido a Dios. Pero los que hemos conocido a Dios tenemos una gran historia de amor y de gracia que contar. El que fue una vez un recaudador de impuestos para Roma, un traidor a la patria, a su pueblo, es ahora un escritor para su pueblo. El que por dinero le dio la espalda al pueblo de Dios, ahora le da la espalda al dinero y se vuelve al pueblo de Dios para hablarles de un mensaje. Solo Cristo pudo transformar a un publicano y un pecador en un apóstol. Solo el poder de Cristo, con el poder de su palabra, pudo levantarlo de ese asiento materialista, de idolatría, de amor al dinero, de codicia, y convertirlo en un seguidor de Cristo, en un apóstol. Y estoy hablando de ¿quién? Del apóstol Mateo. Vamos a abrir allí en el Evangelio de Mateo, por favor, si son tan amables, en capítulo 13. Gordon Fee, en su libro de hermenéutica, podríamos decir, lo voy a parafrasear, pero él dice que el sentido común es la herramienta básica para interpretar las Escrituras. Simplemente el elemento más básico y necesario para entender la palabra de Dios es el sentido común. Y les invito a usar el sentido común pensando en qué propósito tuvo Mateo para escribir este evangelio. Y pensando con sentido común, entiendo que Mateo tuvo el mismo propósito que los otros 3 evangelistas. Es decir, los 4 evangelios tienen el mismo propósito: presentar las buenas nuevas del Señor Jesucristo a la gente. Al escribir esta obra magna, Mateo está cumpliendo con la gran comisión. Sencillamente, cada palabra, cada capítulo, cada frase, cada pensamiento fluía de su corazón el hecho de que estaba cumpliendo la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos. Y por lo que encontramos internamente en el Evangelio, sabemos que Mateo tenía en su mente y en su corazón un amor profundo por su pueblo, el pueblo de Israel. Él escribió para el pueblo hebreo, pero principalmente para los hebreos que habían conocido a Cristo. Hebreos cristianos judíos. Y escribe para edificarlos en el Evangelio. Esas iglesias, compuestas por judíos que se convirtieron a Cristo, recibieron este Evangelio para ser edificados en el Evangelio. El Evangelio es principalmente para los creyentes, para que los creyentes disfruten de las buenas nuevas por siempre, por la eternidad. Reciben el Evangelio, disfrutan el Evangelio, adoran al Dios del Evangelio y también son entrenados en el Evangelio. ¿Para qué? Para poder compartir el Evangelio a sus pares. La iglesia hebrea recibe el Evangelio de Mateo, es impactada con el Evangelio del Señor Jesucristo, pero a la vez son edificados, son enseñados para alcanzar a otros. La gran comisión que está efectuando Mateo. En los primeros capítulos del Evangelio vemos cómo Cristo, el Cristo prometido, es sin ninguna duda desde el primer capítulo Jesucristo. Mateo
sin dudar, presenta que el Mesías prometido para los hebreos es Jesucristo. No hay dudas, Cristo califica y cumple todas las profecías. Desde que comienza Mateo, una y otra vez, va anunciando que Jesucristo cumple las Escrituras, es el Mesías prometido. Juan el Bautista lo presenta sin duda, sin vacilación, Él es. El pueblo lo escucha, ve las maravillas y dicen, ¿será? ¿Tiene que ser? Los discípulos abandonan todo y le siguen. Los milagros certifican que Jesús es el Mesías. Cuando vemos capítulo tras capítulo la actividad del Mesías, lo que pensamos o lo que se percibe en los primeros capítulos es que su ministerio va a terminar, ¿dónde? En el trono. En el trono. Pero no termina en el trono, sino termina y concluye en una cruz. Llegando a la mitad del libro, que es donde vamos a ir ahora, Jesús ya es declarado un falso profeta, es declarado un hombre lleno de poder del diablo para explicar los milagros, es rechazado ¿por quiénes? Por los expertos de la ley de Dios. Los doctores de la ley hacen un análisis de Jesús, de su ministerio, y ellos dicen, no es el Mesías. Y todo eso Mateo lo incluye en su evangelio. Lo incluye para que sus lectores observen la reacción de los eruditos y de los que saben. La pregunta que surge en la lectura de Mateo es, si los líderes lo rechazan a su Mesías, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo continúa esto? Si a la mitad del Evangelio ya es declarado un falso Cristo, un hombre lleno de demonios y un mentiroso. Aún Juan el Bautista, ¿recuerdan? Está en la cárcel y comienza a preguntarse también, ¿cómo continúa esto? Manda a sus discípulos a preguntar, no a preguntar, a preguntarle al Señor, ¿eres tú a quien estábamos esperando? Y responde Jesús, infórmenle a Juan todo lo que ustedes ven. Y hace un montón de milagros y un montón de obras que certifican que Jesús es el Mesías. ¿Es el Mesías o no? Llegando al capítulo 13, vemos una serie de 8 parábolas que responden esta pregunta. ¿Es el Mesías? Estas parábolas son llamadas, observen versículo 11, por favor, misterios, las parábolas de los misterios del reino de los cielos. Versículo 11, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Mateo incluye 5 discursos mesiánicos, 5. Este capítulo es el tercer discurso. Y saben, el escritor va a probar que aunque Cristo es rechazado por los eruditos de la ley, aunque Cristo es rechazado por sus líderes, la razón por la cual le rechazan es su incredulidad, es una dureza de corazón. No obstante, a pesar del rechazo, Jesucristo es el verdadero Mesías. Es lo que está probando Mateo. Mateo expone que no fue sino el plan anticipado de Dios. Ya Dios anticipaba la reacción de los líderes hacia Jesús. El rechazo, observen el versículo 14, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo. No es nada nuevo, están repitiendo la historia. Las viejas historias de incredulidad de corazón del Antiguo Testamento la estaban viviendo en vivo y en directo, no con cualquier profeta, sino con el profeta, con mayúscula, con el Cristo mismo. Estaban teniendo la misma actitud que tuvieron los oyentes del mensaje de Isaías en sus días. Estas parábolas, mis hermanos,
muestran que el reino de Dios es tan poderoso que marcha adelante, marcha a pesar del rechazo de los líderes, marcha adelante a pesar del rechazo extraoficial y marcha adelante, luego lo vemos, a pesar del rechazo oficial, cuando ellos gritan, crucifíquenle, crucifíquenle. No importa el inmenso rechazo que sufrió el Mesías, Él es el Mesías y su plan sigue adelante. Mateo explica la forma que Dios lleva adelante su plan, su reino en un mundo perdido. No de la forma que Israel esperaba, no de la forma que ellos tenían expectativas de que el Mesías llegara y destruyera a Roma y instaurara su reino y los exaltara a ellos. No era de esa forma. No obstante, su reino sigue adelante. Dios está activamente haciendo una obra en un mundo impío. Nuestro mundo impío, Dios está trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Entonces, estas parábolas explican cómo Dios está obrando entre su primera venida y su segunda venida. Y ahí estamos nosotros. Si uno lee su primera venida, parecería un fracaso. Dios perdió, Roma lo crucificó, su pueblo lo rechazó. Mateo está exponiendo que lo que parece un fracaso es realmente la victoria culminante más maravillosa del plan redentor de Dios. En esa cruz, un Dios que está muriendo es realmente un Dios que está venciendo y que está llevando adelante un reino sin fin, con pecadores que van a ser alcanzados por el Mesías. Y en su segunda venida, cuando aparezca en gloria, será para juzgar a todos aquellos que le rechazaron y de ahí en más establecer su reino. Quiero que veamos esta parábola en versículo 24, esta parábola que tiene que ver directamente con nosotros, con lo que nos toca vivir a nosotros. Dice así, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando distribuimos las parábolas con el pastor Lina, el pastor Otto, yo elegí esta parábola por una razón maravillosa, que tengo el comentario divino de esta parábola en la misma Biblia. Esta parábola es muy fácil de entender porque tenemos un comentario inspirado. El mismo Señor, sin grandes dificultades, nos dice qué significa esta parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, estamos hablando de altas horas, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo.
versículo 37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Me imagino a los apóstoles prestando atención en cada detalle. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Y ahí viene la conclusión. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos para orar. Padre, esta es palabra tuya y necesitamos que tu Espíritu la tome y la aplique a nuestras vidas. Y necesitamos que el mismo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor. Y necesito que tu Espíritu me ayude a explicar esta parábola, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parábola, si ustedes observan, tiene 7 elementos involucrados. Todos son actores importantes. Todos son actores que dan a luz una gran enseñanza. Y cada ingrediente tiene una enseñanza en sí misma, aunque secundaria, es toda una enseñanza. Pero cuando juntamos todos los ingredientes, tenemos la gran enseñanza que hoy nos llevamos para meditar. El sembrador, versículo 37, es el que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre, por lo tanto sabemos que es Jesús, sencillamente. Luego dice, la semilla buena, o la buena semilla, son los hijos del reino, es decir, los creyentes, los cristianos. El campo, en tercer lugar, versículo 38, es el mundo, es decir, nuestro planeta, la tierra. Versículo 39, el enemigo, que tiene un papel protagónico en la parábola, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, conocido también como Satanás. En quinto lugar, versículo 38, la cizaña también tiene un papel protagónico. Dice Jesús, son los hijos del malo, es decir, los hijos del diablo, es decir, los incrédulos. En sexto lugar dice la siega o cosecha, versículo 39, dice Jesús, la siega o la cosecha es el fin del siglo. Esto es futuro para ellos que escuchaban, pero también es futuro para nosotros que estamos en esta noche aquí. Y en último lugar, los segadores o los cosechadores, versículo 39, son los ángeles. Si tomamos toda la parábola, encontramos 3 partes. La obra de Dios en el mundo, Dios está haciendo una obra. La obra del diablo en la obra de Dios. Y en tercer lugar, el fin del siglo. En una charla con un pastor, charlando de la obra de Dios, él citó esta parábola para describir desde su óptica la situación en la cual nos toca servir a Dios, la iglesia actual. Él me dijo así, no es tarea de nosotros los pastores saber quién es quién. Quién es creyente, quién no es creyente, no es tarea nuestra.
Y me dijo, yo particularmente en mi pastorado bautizo a todos. Toda persona que dice haber aceptado a Cristo, yo la bautizo. Y los incorporo en la membresía de la iglesia. La iglesia debe contener en su membresía tanto a creyentes como no a creyentes. Pero no es mi trabajo separarlos, es un trabajo de Dios. Me quedé pensando en esas palabras, pero me asombró tanto que él usara esta parábola para explicar, para justificar lo que sucedía en su iglesia. Cuando leemos esta parábola, es muy obvio que no está hablando de iglesias locales. Dice el versículo 38, el campo es el mundo, no es la iglesia. De ninguna forma es la iglesia. Jesús se está refiriendo al curso que iba a tomar el cristianismo a partir de su rechazo hasta que Él regrese. Donald Carson dice, lo que Jesús afirma es que el reino ha venido, que la segunda venida aún demora, aún para nosotros, es como una parábola que trata con la demora de la llegada del reino. Eso es exactamente, fin de la cita. Su auditorio en ese momento, si prestaron atención, estaba compuesto por verdaderos discípulos y discípulos que no eran discípulos de corazón. Lo interesante es que el reino de Dios iba a continuar en esa condición. Una mezcla entre un verdadero cristianismo y un falso cristianismo, como dos reinos paralelos, el reino de Dios y un falso reino de Dios, un falso evangelio, una falsa iglesia, un falso reino, falsos discípulos, y todo esto en el mundo. ¿Saben? Dice ese texto, el mundo es donde el Hijo del Hombre planta la buena semilla. Podemos decir así, el mundo es el campo misionero de Dios, pero también el mundo es el campo misionero del diablo. Los ojos de Dios, la obra de Dios, está aquí, en este mundo, en este pequeño planeta, en este inmenso universo. Pero los ojos del diablo también están allí. El Dios Santo, en su plan santo, tolera en su reino, tolera el pecado y también a los pecadores, pero no por siempre. Eso es lo que enseña la parábola. No es por siempre. Están allí. Tolera ver la obra del enemigo avanzar paralelamente a su obra, a la obra de Dios, pero no por siempre. Tolera que los verdaderos hijos del reino sufran por los falsos hijos del reino, es decir, la cizaña. Lo tolera, pero no por siempre. La tarea de arrancar la cizaña de la iglesia local no podemos dejársela en manos de Dios. Esa es tarea de la iglesia. Primera de Corintios, no lo busquen, simplemente lo cito, capítulo 5, versículo 13. El apóstol Pablo nos dice, dejen que los ángeles quiten a ese perverso entre vosotros. Dice a la iglesia de Corinto, quitad a ese perverso entre vosotros. Tito capítulo 3, versículo 10 dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Eso, en nuestro mundo pluralista, es considerado algo muy desamorado, ¿no? Políticamente muy incorrecto. Pero Dios dice a la iglesia, quitad la cizaña vosotros de la iglesia. De la iglesia no es un trabajo de los ángeles arrancarla. La tarea de arrancar la cizaña
de su pueblo es tarea de la iglesia. La tarea de arrancar la cizaña del mundo, es así, es tarea de Dios. Y lo hará Dios en el final de los tiempos. No podemos evitar que la cizaña crezca en el mundo, pero sí en la iglesia, hermanos. Somos responsables delante de Dios, en primer lugar, de examinarnos nosotros mismos. ¿Qué somos? Cristo hace una separación tan clara en su ministerio. Observa en versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Teniendo la oportunidad de hablar tan claramente a la gente, es lo que están diciéndole. ¿Por qué usar este medio de enseñanza, que no era nuevo, teniendo a tanta gente allí? Versículo 11, interesante la respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Vieron? Claramente se distingue vosotros de ellos. Vosotros, los discípulos, ellos, los incrédulos. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Qué curioso. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y observen el pero en el versículo 16. Pero, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Se dan cuenta el gran contraste allí? Vosotros, ellos. Jesús está diciendo: ustedes el trigo, ellos la cizaña. Entre la multitud incrédula, endurecida, había discípulos. Y Jesús tiene la certeza quién es quién. ¿Quiénes son los discípulos? Ustedes. ¿Quién es la cizaña? Ellos. Mateo, se darán cuenta que no explica el conflicto que hay en este capítulo, en esta porción, entre la elección divina, vosotros, y la responsabilidad humana. Ellos endurecieron su corazón. Ellos cerraron sus oídos. Ellos. Mateo no explica lo que para nosotros es un gran conflicto. Lo que para nosotros es un misterio entre la elección divina, la responsabilidad humana. Observen que Mateo coloca en el mismo pasaje y no ve ningún conflicto. Ambas cosas son verdad. Dios elige soberanamente y ellos son responsables de la incredulidad. Dios elige porque Él elige. Y los incrédulos son reprobados por su incredulidad. Ambos en el mismo pasaje, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Habían escuchado varias parábolas, pero hubo una parábola que a ellos les llamó la atención.
¿Por qué le llamó tanto la atención a los discípulos esta parábola, la de la cizaña del campo? Este es el título que debería tener esta parábola en nuestras Biblias. La parábola de la cizaña del campo. El eje de toda esta parábola es esa parte, la cizaña del campo. Ellos escucharon la parábola y entendieron que ahí estaba el mensaje, el gran mensaje, cizaña en el campo. Aquí encontramos ese verdadero título. Al terminar ese día, ministerial, los discípulos le pidieron: por favor, Señor, acláranos la parábola de la cizaña. No podían esperar al día siguiente. Querían saber de qué se trataba. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Saben? Se necesita odiar mucho, se necesita tener mucho odio para cometer este acto de sabotaje, un acto de tanta maldad, sembrar cizaña de manera intencional en el campo de una persona. Básicamente tenía una intención: arruinar la economía de esa persona, arruinar la vida de esas personas. Lo hace en la noche, cuando todos duermen, y dice la palabra allí, sembró cizaña entre, lo que significa que él fue por las noches tratando de ver donde había sembrado trigo, él sembraba cizaña. Siempre donde hay trigo, hay cizaña. Ese es el plan del enemigo. Donde había trigo, el malvado sembró sus semillas malvadas. Hay un dicho popular que dice que hay personas que siembran cizaña, ¿no? Bueno, viene de acá, de la Biblia. Son personas que causan problemas. Sembrar cizaña es sinónimo de personas conflictivas. Y observen lo que hace la cizaña, versículo 41. Dice allí, al final del texto, los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Eso es lo que hace la cizaña. Esta es la forma de actuar de la cizaña. Sirven de tropiezo, hacen iniquidad. ¿Conocen gente así? Que si uno les preguntase, ¿en qué sirve usted en la iglesia? Y él respondería, yo sirvo de tropiezo. ¿Pero qué es lo que hace en la iglesia? Y él respondería, iniquidad. Nadie lo diría, pero es básicamente lo que hace la cizaña. Si uno googlea cizaña, va a llegar a algunos datos interesantes. Dice que la cizaña pertenece a la categoría de maleza, mala yerba, planta indeseable, yuyo, Wikipedia. No es griego ni nada por el estilo. En algunos sitios le llaman a la cizaña falso trigo. Falso trigo. Y la pregunta es, ¿por qué es tan peligrosa la cizaña? Porque si alguien moliera la cizaña por ignorancia e hiciera harina de cizaña y haría pan de cizaña, moriría automáticamente porque es harina venenosa. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque la cizaña es invasiva y agresiva para el verdadero cultivo. Inutiliza el suelo, le roba las proteínas que necesita el verdadero trigo, esparcen patógenos y algo interesante es que ellas crecen rápidamente y tapan
la luz que necesitan las verdaderas plantas de trigo. ¿Y por qué crecen tan rápida y derecha? Porque no tienen fruto. No se inclinan porque no tienen fruto. Son derechas, erguidas. ¿Y por qué? No solo porque no tienen fruto, porque están huecas. Totalmente huecas. Yo pienso que todas estas características, hermanos, no es que Jesús las dijo por casualidad. El Señor intencionalmente usó la cizaña para ilustrar la forma cómo el diablo ataca al reino de Dios. Esta realidad se percibe en dos frentes. En el mundo, sí, porque la parábola habla del mundo, pero también tiene una implicancia en la iglesia, porque la iglesia es parte del reino de Dios. La enseñanza principal es que en el mundo existe un falso trigo. Un falso trigo, un falso cristianismo. Y lo que entiendo es que la forma más poderosa que tiene el diablo para atacar la obra de Dios es plantar falsas iglesias con falsos evangelios, con falsos cristianos en el mundo entero, donde existen verdaderas iglesias de Cristo. Donde hay trigo, hay falso trigo. Esa es la forma que siempre el diablo actuó. Ustedes recordarán cuando Moisés hace una serie de milagros con su vara. ¿Qué hacen los malvados hechiceros? Exactamente lo mismo. Haciendo obras paralelas a la obra de Dios. Pero también entiendo que tiene una implicancia no solo en el mundo, sino en las iglesias verdaderas. Dentro de las iglesias verdaderas, el diablo quiere introducir su gente, sus espías, intencionales o no, sus semillas en nuestras congregaciones. Son personas que no se ven a sí mismas como falso trigo, no se levantan diciendo, oh, qué hermoso día hoy para mí, cizaña. Ellos se ven a sí mismos como trigo, pero no lo son. Son personas conflictivas, huecas, orgullosas, y la característica fundamental de un falso trigo es que no tiene fruto, no tiene verdadero fruto. Cuando el evangelio se reduce a una simple profesión de fe, y eso es solamente el fruto que demuestra un verdadero cristianismo, y esas personas se incorporan dentro de las congregaciones, es inevitable que las iglesias se llenen de cizaña y de falso trigo. Son personas no salvas, pero han escuchado que simplemente y fácilmente con hacer una oración pueden ser parte de la iglesia. Y saben, la superficialidad del evangelio, de un evangelio tan light, hace que las personas inconversas sean parte de la membresía de la iglesia. Y un evangelismo superficial hace que seamos infieles a la gran comisión. ¿Saben? Hay iglesias que sienten que están obedeciendo la gran comisión porque están predicando este estilo de mensaje que llena sus iglesias de personas que no han sido regeneradas por Dios, pero que ya han sido bautizadas e incorporadas en la comunión de la mesa del Señor. Qué interesante. Ahora, ha pasado y seguirá pasando que personas inconversas lleguen a ser miembros de nuestras iglesias. Nos pasó, seguirá pasando, pero no debe ser la regla, ni debemos usar esta parábola para justificar que esto suceda. Debe ser la excepción. En nuestra congregación tenemos personas que hemos bautizado 2 veces, porque luego de su primer bautismo han dado testimonio que no habían entendido el evangelio
¿Nos pasó? Sí. ¿Y nos va a volver a pasar? Es muy probable. Pero jamás podemos justificar con esta parábola que no nos toca a nosotros identificar quién es quién, porque no es la intención de la parábola. ¿Saben? Nuestra identidad debe ser definida según lo que vemos en esta parábola. Pregunto, ¿qué somos y a dónde pertenecemos? ¿Soy trigo? ¿Soy trigo en medio de la cizaña? La pregunta es, ¿debo permanecer en esa iglesia? Habiendo yo recibido luz doctrinal, ¿debo seguir asociado al error? Otro caso, ¿soy yo cizaña en medio del trigo? Mi iglesia no es el problema, yo soy el problema, yo debo convertirme. Puede ser otro caso. Vemos aquí el gran plan de Dios para el progreso de su reino. Observen versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. En la parábola del sembrador, la semilla era su palabra, ¿se acuerdan? Pero en esta parábola, las semillas son los creyentes. Son los creyentes. Quiero decir algo sencillo basado en esta parábola. El método de evangelismo más exitoso y el único método de evangelismo de Dios son los propios creyentes. El éxito en el reino de Dios planteado en esta parábola es que Dios mismo planta la buena semilla en el mundo. Dios avanza su reino a partir de plantar buenas semillas en el mundo. Dice el pastor Dwight Edwards, que es descendiente directo de Jonathan Edwards, dice, si los incrédulos en la actualidad observan que los hijos de Dios viven en santidad radical, en comunidad sobrenatural y en gracia sobreabundante, ellos también serán provocados a considerar a Cristo en formas que miles de folletos evangélicos jamás tendrán éxito en hacerlo. Dios testifica en este mundo a través de sus hijos. El creyente es la semilla que dará fruto para el reino de Dios. Erwin Luxer dice así, el amor dentro de la iglesia atrae al mundo y la santidad convence al mundo de pecado. ¿Se dan cuenta del equilibrio, no? El amor atrae, pero la santidad convence. Si solo el amor atrae y no hay santidad, no hay convicción de pecado. Simplemente es un lugar donde yo me siento cómodo con mis iguales. No funciona así la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un pueblo amoroso, pero es un pueblo que vive cerca de Dios. Y su estilo de vida redarguye de pecado a quien no conoce a Dios. Versículo 40 va concluyendo la parábola y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Observaron cómo termina la parábola? La metáfora para el infierno es el horno de fuego. Pero es para ilustrar, no un lugar metafórico, es una metáfora para ilustrar un lugar real. Un lugar real. Ese lugar se llama el infierno.
los efectos de estar en ese lugar tampoco son metafóricos. Dice el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes habrán visto en las películas que en la antigüedad, cuando operaban a alguien sin anestesia, le daban una toalla, ¿no? ¿Para qué? Para morder. ¿Por qué? Por el dolor. El crujir de dientes. Un lugar con dolor físico, pero también emocional, intensamente emocional. Dice allí, lloro y crujir de dientes. ¿Saben? Los salvos tendrán un cuerpo glorificado en la resurrección, pero los condenados también tendrán un cuerpo físico. Dice Juan 5:29. Los ángeles esperan con una santa ansiedad el día que Dios les diga, es el día de la cosecha. Los ángeles esperan el día que puedan separar el trigo de la cizaña, porque los ángeles tienen celo de Dios y ellos saben distinguir qué es qué cosa, qué es trigo y qué es cizaña. Hay un dicho popular en la Argentina que dice, yerba mala nunca muere, pero en esta parábola, yerba mala muere, y muere la segunda muerte, la muerte eterna. Dice versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué quería comunicar el Señor a sus discípulos en esta parábola? Bueno, lo que haremos en la gloria debemos hacerlo aquí. Dice allí, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Solo que en el reino del Padre ya no va a haber almas que alcanzar, ya no va a haber evangelismo. La idea aquí es resplandecer de tal forma que nuestras vidas pongan de manifiesto que somos creyentes, pero también pongan de manifiesto quién no es creyente. Los verdaderos cristianos tienen que modelar lo que es el verdadero cristianismo, de tal forma que quede muy, muy elocuentemente demostrado quién no es un creyente. Recuerdo en una oportunidad, tengo un hermano que contrató a un camionero que decía ser creyente. Mi hermano vive en otro país, lo contrató, y este muchacho comenzó, mi hermano no es cristiano, comenzó este camionero a actuar de una forma extraña, a mentir, y mi hermano lo contrató porque era evangélico. Pero a los pocos días mi hermano observó que su vida era una gran contradicción con la palabra de Dios. Y cuando lo llamó a su oficina para rendir cuentas, él le dijo, usted no me puede juzgar a mí porque yo soy un creyente. Mi hermano, que no tiene ni idea de las cosas de Dios, le dijo, no, usted no es creyente. Yo conozco a los creyentes, porque en mi casa tengo un hermano que es creyente y él traía a mi casa a los creyentes y yo observaba a los creyentes porque dormían en mi casa, comían en mi mesa y yo sé cómo son los creyentes y usted no es un creyente. Mi hermano no es creyente, pero podía observar por la vida de los verdaderos creyentes quién es quién. Dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los creyentes resplandecemos, no pasamos desapercibidos, resplandecemos. Los discípulos y nosotros debemos entender que el reino se ha acercado. Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado,
cuando Él vino a la tierra, pero hay que esperar que regrese para su culminación. Estamos entre la primera venida y la segunda venida. Estamos viviendo un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque el trigo todavía convive con la cizaña, pero Dios es paciente, Dios es soberano, Dios es poderoso. Su reino se abre paso a pesar de esta actividad del diablo en el mundo. El reino de Dios avanza, pero no será siempre así. Llegará el día que Dios dará las órdenes a sus ángeles y se separará finalmente el trigo de la cizaña. Mientras tanto hay una sola cosa para hacer: resplandecer predicando el Evangelio. Para eso estamos, para eso Dios plantó su buena semilla en el mundo, para que resplandezcamos, para que prediquemos al Evangelio, lo prediquemos como vivimos y con nuestras palabras. Amén. Vamos a escuchar una alabanza y aprenderla. Le voy a pedir a nuestro hermano Mauricio Velarde, que ha sido una bendición en todos estos días, su ministerio, que él nos ministre y nos guíe en esta hermosa canción.